Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes turcos, novelas y todo lo que nos encanta de este mundo lleno de pasión y drama. Si son nuevos por aquí, les doy la más cálida de las bienvenidas y los invito a que se pongan cómodos, agarren sus palomitas y se preparen para un vídeo lleno de noticias jugosas que estoy segura que los dejará boquiabiertos. Hoy, mis queridos chismosos, vamos a hablar de algo que ha estado incendiando las redes sociales y que tiene a todo el fandom turco al borde de un ataque de nervios. Si lo adivinaron, estamos hablando de los rumores, las especulaciones y las posibles confirmaciones sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque la bomba está a punto de explotar. Hay fuertes indicios de que después de años de silencio, después de años de que nos dejaran con el corazón roto al verlos separados, podríamos estar a punto de presenciar el regreso de una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión turca. Can Yaman, el galán turco por excelencia, y Demet Özdemir, nuestra reina de la comedia romántica, podrían estar dándose una segunda oportunidad. Antes de que empecemos a celebrar y a organizar la fiesta de compromiso, porque seamos sinceros, todos queremos que esto llegue al altar, quiero pedirles que se suscriban al canal. Sí, ya sé, lo digo en cada vídeo, pero es que ustedes son mi energía, mi motivación y la razón por la que sigo trayéndoles todos estos chismes jugosos. Así que si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Además, déjenme un comentario contándome qué opinan de todo esto. ¿Creen que Can y Demet deberían volver a estar juntos? Los leo a todos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de rumores, especulaciones y posibles confirmaciones que nos tienen con la adrenalina por las nubes. Para entender por qué este rumor ha causado tanto revuelo, tenemos que remontarnos a los años dorados de Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocimos aquí en Latinoamérica. Esa novela, mis queridos amigos, no solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable, palpable, casi tangible. Cada mirada, cada sonrisa, cada roce nos hacía suspirar y creer en el amor verdadero. La relación entre Can y Sanem, sus personajes en la novela, trascendió la pantalla. Los fans, ilusionados y enamorados de esta pareja, empezaron a fantasear con la posibilidad de que su romance fuera real. Y para ser honestos, durante un tiempo parecía que sus deseos se harían realidad. Hubo fotos, vídeos, declaraciones ambiguas que alimentaron la esperanza de que Can y Demet eran algo más que simples compañeros de trabajo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja explotó. De repente los rumores de una ruptura empezaron a circular con fuerza. Algunos decían que las agendas apretadas de ambos actores eran incompatibles con una relación seria. Otros, que había celos y desacuerdos en el set. Y otros, los más maliciosos, que todo había sido una estrategia publicitaria para impulsar la novela. Lo cierto es que después de Erkencikus, Can Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados. Can se fue a Italia a probar suerte en otros proyectos, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en Turquía. Durante años no hubo señales de reconciliación, ni siquiera de una simple amistad. Los fans, devastados, tuvieron que aceptar la dura realidad, su pareja favorita había llegado a su fin. Pero, oh sorpresa, el destino, ese ente caprichoso y misterioso, parece estar empeñado en unir a Can y Demet una vez más. En las últimas semanas han surgido una serie de pistas, indicios y coincidencias que han encendido la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Para empezar, ambos actores han sido vistos en los mismos lugares al mismo tiempo. Sí que esto podría ser una simple casualidad, pero, seamos realistas, ¿cuántas casualidades pueden acumularse antes de que empiecen a parecer sospechosas? Hace poco Can fue fotografiado en un famoso restaurante de Estambul, el mismo restaurante en el que Demet había cenado la noche anterior con unas amigas. La imagen, aunque borrosa y tomada desde la distancia por un fan que casualmente se encontraba en el lugar, casualidad, desató un torbellino en las redes. Los más observadores notaron que Can llevaba una camisa muy particular, la misma que había lucido en una historia de Instagram de hacía unos días. ¿Casualidad? No lo creo. Luego ambos fueron vistos en el mismo gimnasio, aunque, según testigos, evitaron cruzarse. La situación, según los presentes, fue tensa. Demet, que suele ser muy amable y sonriente con los fans, parecía un poco seria y distraída.
Khan por su parte se mantuvo concentrado en su entrenamiento, pero algunos juran haberlo visto lanzar una mirada furtiva en dirección a Demet. ¿Será que el ambiente estaba cargado de recuerdos y emociones contenidas? Definitivamente huele a drama. Y por último ambos asistieron a la misma fiesta de cumpleaños de un amigo en común, donde, según fuentes cercanas, se mostraron muy cercanos y cálidos el uno con el otro. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Según mis fuentes, Khan y Demet llegaron por separado, pero a medida que avanzaba la noche, se les vio conversando animadamente en un rincón del jardín. Incluso se dice que bailaron juntos una canción lenta. Imaginen la escena, mis chismosos, la música suave, las luces tenues, Khan y Demet abrazados, reviviendo viejos tiempos. ¡Ay, mi corazón! Pero eso no es todo, mis queridos chismosos. Además de estas coincidencias físicas, también ha habido señales en las redes sociales que han alimentado aún más los rumores. Hace unas semanas Demet publicó una foto en su Instagram con una frase muy sugerente: a veces el destino te sorprende. ¿A quién se refería? ¿A un nuevo proyecto? ¿A un nuevo amor? ¿O quizás a un amor que regresa del pasado? Las especulaciones no se hicieron esperar. Los fans más románticos interpretaron la frase como una clara alusión a Khan. Otros, más cautelosos, prefirieron no hacerse ilusiones. Pero, seamos sinceros, ¿quién puede resistirse a la idea de que Demet esté hablando de Khan? Y poco después Khan compartió una historia con una canción romántica que muchos interpretaron como una declaración de amor. La canción, una balada turca muy popular, hablaba de segundas oportunidades y de la fuerza del destino. ¿Coincidencia? Por favor. Khan Yaman no es de los que ponen canciones al azar. Cada publicación suya tiene un significado, una intención, un mensaje oculto. Y esta canción, mis amigos, grita a Demet por todos lados. Pero lo más interesante de todo es que ambos actores han empezado a seguirse de nuevo en Instagram. Sí. Sí, griten conmigo. El follow de la esperanza. Después de años de no seguirse, Khan y Demet han vuelto a estar conectados en la red social. ¿Será este el principio de una nueva era? ¿Será la confirmación de que algo está pasando entre ellos? Ay, estoy que no quepo de la emoción. Algunos dirán que es solo un gesto amistoso, un acto de madurez. Pero en el mundo de las redes sociales, un simple follow puede significar mucho. Puede ser una señal de reconciliación, un guiño a los fans, una forma de decir, estoy aquí. Y en este caso, yo creo que significa mucho más que eso. Además de todo esto, también han surgido rumores de que Khan y Demet podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Algunos dicen que podría ser una película, una comedia romántica que los reuniría en la pantalla grande. Imaginen la taquilla. Sería un éxito asegurado. Otros que podría ser una serie de televisión, una continuación de Erkencicus o una historia completamente nueva. Lo cierto es que si esto fuera verdad, sería la excusa perfecta para que ambos actores pasaran más tiempo juntos y revivieran la magia de Erkencicus. Fuentes cercanas a la producción afirman que hay varias propuestas sobre la mesa, y que los productores están haciendo todo lo posible para convencer a Khan y Demet de que acepten. El caché de ambos actores se ha disparado en los últimos años, pero los productores están dispuestos a pagar lo que sea necesario para tenerlos juntos en pantalla. Saben que la química entre ellos es única y que su regreso sería un bombazo mediático. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente. Ni Khan ni Demet han hecho declaraciones al respecto. Sus representantes se mantienen herméticos y evitan dar detalles sobre sus vidas personales. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. ¿Qué significa todo esto? ¿Significa que Khan Yaman y Demet Özdemir están a punto de retomar su relación? ¿Significa que vamos a verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿O significa simplemente que ambos actores han madurado y han decidido dejar atrás el pasado? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Khan y Demet. Pero mientras tanto nosotros, los fans, podemos seguir soñando, especulando y esperando lo mejor. Personalmente creo que hay motivos para ser optimistas. Creo que Khan y Demet tienen una química especial, algo que no se ve todos los días.
Creo que se complementan a la perfección y que tienen mucho que ofrecer juntos. Y creo que después de años de silencio, ambos están listos para darle una segunda oportunidad a su amor. Recordemos que ambos han tenido relaciones después de su ruptura, pero ninguna ha logrado capturar la atención del público de la misma manera. Demet se casó y se divorció en un corto periodo de tiempo, mientras que Khan ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, pero ninguna relación ha prosperado. ¿Será que ninguno ha podido olvidar al otro? Pero, incluso si esto no fuera así, Inc. Luso, si Khan y Demet decidieran seguir caminos separados, siempre nos quedará el recuerdo de Erkencikus, la novela que nos enamoró y que nos hizo creer en el poder del amor. Siempre podremos revivir sus escenas más románticas, sus miradas más intensas, sus sonrisas más cómplices. Siempre podremos fantasear con la idea de que Khan y Sanem, en algún lugar del mundo, siguen juntos y felices. Y hablando de amor, quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Khan y Demet deberían volver a estar juntos? ¿Les gustaría verlos en un nuevo proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme qué piensan. Quiero saber si están tan emocionados como yo. Cuéntenme sus teorías, sus esperanzas, sus sueños. En resumen, mis queridos amigos, el regreso de Can Yaman a Turquía, las coincidencias con Demet Özdemir, las señales en las redes sociales y los rumores de un nuevo proyecto juntos han desatado una ola de entusiasmo entre los fans de Erkencikus. Si bien aún no hay nada confirmado, la esperanza de ver a esta pareja junta de nuevo está más viva que nunca. Solo el tiempo dirá si este sueño se hará realidad. Mientras tanto, seguiremos de cerca cada movimiento de Khan y Demet. Analizaremos cada foto, cada declaración, cada follow en Instagram. Estaremos atentos a cualquier indicio que nos revele la verdad sobre su relación. Y por supuesto, les mantendré informados de todo lo que descubra. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Recuerden que todo lo que les he contado son solo rumores y que nada está confirmado oficialmente. Pero como siempre digo, soñar no cuesta nada. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo y díganme qué opinan de todo esto. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles todos estos chismes jugosos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no olviden mantener la esperanza, porque en el mundo del espectáculo, todo es posible. Besitos.